Hola chicos, vamos a repasar hoy el punto 3 y el 5 de este último tema del libro. ¿De acuerdo? Ya sabéis que no va a haber examen, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a terminar el temario. Bueno, vamos a ver las causas del desarrollo desigual en el mundo. Por un lado tenemos las causas internas, las que conciernen a los propios países que están en su desarrollo o que están desarrollados, y por otro lado las causas externas, o sea, los condicionantes que vienen desde fuera y que condicionan a determinados países, obviamente en este caso hacia el subdesarrollo o bien el desarrollo, un desarrollo mayor. Bien, las causas internas que tenemos, pues, por ejemplo, las condiciones naturales. Hay países que por sus condicionamientos, por su clima, por su relieve, el desarrollo es complejo. Vivimos en una sociedad urbanita, una sociedad de ciudades y países que sean muy escabrosos, con un sistema montañoso tremebundo que les come el país, pues bueno, no podrán desarrollar con la misma posibilidad que otros que son llanuras y que tienen valles fértiles. Eso condiciona después también el clima. Si es un país que es desértico, ampliamente desértico, imaginaros cualquier país está en medio del Sáhara, o bien si está si sufre muchísimos desastres, bien sea porque es una zona con muchos terremotos, bien sea porque hay, hay escasez de otro tipo de recursos, obviamente todo eso afecta, ¿de acuerdo? La falta de recursos que habíamos señalado. Si no hay comida, si no hay posibilidades de conseguir que la población pueda automantenerse, pues entonces estamos hablando de que obviamente estamos en una zona subdesarrollada. Es un condicionamiento interno, no se lo produce nadie, ¿de acuerdo? También puede ser por el desequilibrio que haya entre la población y sus recursos. Si hay muchísima población y pocos recursos, estamos hablando de que una gran parte de la población carecerá de mínimo vital y entonces hablamos de país subdesarrollado. Eso no quiere decir que no haya una población con muchos recursos dentro de esos países y con un nivel de vida muy alto. Por supuesto que los hay. Pero cuando se habla de subdesarrollo, se contempla a toda la población de ese país y su grado de desarrollo dentro del país y su condicionamiento vital. ¿De acuerdo? Y por último, la inestabilidad política. ¿De acuerdo? Si son zonas en las que están en continuo conflicto bélico y en donde se está destruyendo el propio país cada pocos años, donde no se terminan de desarrollar las infraestructuras suficientes, donde no hay industrias o estas se han destruido y no se recuperan, entonces estamos hablando obviamente de un país que está en el estrato de los países subdesarrollados, porque otro condicionamiento es que haya estabilidad política para que haya estabilidad social y crecimiento económico. ¿De acuerdo? De todas formas, estas cuatro causas en general no explican que en todos los países, ¿de acuerdo?, se dé este problema, su desarrollo. ¿Por qué? Porque no tiene por qué, no es un razonamiento que sea por ejemplo, aquí lo hemos puesto por el clima, que sea un país tropical donde sea excesivamente húmedo, llueva mucho, etcétera. No es un razonamiento para coger y decir, bueno, pues este no ha crecido, no se ha desarrollado económicamente, pues porque tiene un clima muy difícil, no, porque en la historia, en la evolución histórica, muchos países que se situaban en las zonas tropicales y que han tenido cierto grado de desarrollo y de hecho, por ejemplo, pues México, que hoy está incluido dentro del área de América del Norte, pero que está en pleno trópico, es un país tropical, ¿de acuerdo? Hasta su independencia de la corona española en el siglo XIX estaba considerado el país más rico del mundo. Y el grado de desarrollo que tenían, salvando las distancias, estamos hablando obviamente del siglo XIX, pues era de lo más alto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues han pasado otra serie de circunstancias, guerras con su vecino del norte, pérdida del territorio, desestabilidad política, y obviamente todo eso ha ido acrecentando el que se haya descolocado del camino que llevaba
de ser, pues bueno, pues una gran potencia. También lo es económicamente. Y obviamente podemos hablar de Brasil, que está entre el Ecuador y el trópico, y sin embargo, pues es un país enormemente productivo en vías de desarrollo, porque todavía obviamente hay cosas por hilar, pero obviamente no estamos hablando de que el clima lo condicione todo. Tenemos Australia, que es un país desarrollado y sin embargo está en pleno trópico, con un desierto inmenso, y sin embargo está considerado obviamente como un país desarrollado. Las causas externas. Bueno, el dominio exterior. Esto es la parte histórica, porque ha habido muchas colonias que se han independizado, pero la producción económica sigue controlada por un conjunto de empresas que dependen de la antigua metrópoli o de los países más poderosos del planeta. En un momento dado, cuando dependían del exterior para poder sacar su producción o para obtener cierto beneficio, las empresas se hicieron con el control económico. Entonces, esa economía sigue dependiendo, obviamente, en muchos países africanos sigue dependiendo de Francia, la Commonwealth sigue controlando la producción de muchos países, sobre todo del área anglosajona en Asia. Eh, Todo esto obviamente va condicionando el crecimiento. Y muchas veces las metrópolis son las máximas compradoras de los productos o materias primas de estos países que estaban dentro de su órbita durante hasta la mitad del siglo XX y más o menos, y siguen estando dominados, ¿de acuerdo? Y además, pues bueno, en buena medida interviniendo políticamente para que los intereses de esas grandes compañías o de las antiguas metrópolis se siga manteniendo, ¿de acuerdo? Y siga cierta dependencia o neocolonialismo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la deuda externa. Este cuento de nunca acabar, porque los países que necesitan obviamente dinero para desarrollarse y lo piden al exterior, el Banco Mundial o cualquier otro organismo que obviamente va a prestar un dinero, después obviamente van a aumentar los intereses de una forma alarmante. ¿De acuerdo? Por si no lo sabéis, cuando se presta dinero a determinado interés, lo primero que te hacen es retirar el interés, con lo cual el dinero que te habían concedido no llega entero. ¿De acuerdo? Y después, eso sí, los intereses se van acumulando, son acumulativos, con lo cual entrar en esa dinámica es prácticamente haber perdido los recursos del propio país. ¿De acuerdo? Y aquí viene muy claro, la devolución de esta deuda exige destinar la mayor parte de los recursos a saldarla. Perjudica la inversión en actividades productivas, infraestructuras y servicios y frena el desarrollo. O sea, pedir dinero es condenar a tu país a la ruina, porque el invento consiste en que los intereses son caros y son acumulativos. Y obviamente hay países que la única manera que tienen para saldar eso es vender su propio país. Y estamos hablando después que pues, echarle la culpa al clima o echarle la culpa a la incapacidad de sus gentes para hacer frente a la posibilidad del desarrollo. Bueno, pues no. Es vulgarmente lo que denominamos como estafa. Y como podéis ver, pues la deuda externa africana es enorme, para que veáis un poquito. Y si nos metemos dentro de lo que es el comercio, exportación de mercancías, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver si podemos meter el mapa un poquito aquí en pantalla. ¿De acuerdo? La exportación de mercancías. Mirad América del Norte y Europa, lo que más tiene es la exportación, y Asia, la exportación de manufacturas, productos transformados en la industria. ¿De acuerdo? Mientras que África lo que exporta es combustible y minerales. ¿De acuerdo? Combustibles y minerales. Igual que Oriente Medio. ¿Qué? Pues obviamente producción mineralógica y petróleo, igual que Oriente Medio, igual que Rusia. ¿De acuerdo? También destaca, por ejemplo, en América del Sur la exportación de productos agrícolas y aquí, con un 30% se destaca sobre el resto del mundo, ¿de acuerdo? La producción agrícola.
que es muy elevada, pero para que veáis quiénes están produciendo, ¿de acuerdo? En cambio, manufacturas, aquí aparece un 26%, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no puede competir con las manufacturas que se producen en Asia, es el 80% de lo que exporta, como Europa o como Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, simplemente es para que veáis un poquito, ¿de acuerdo? Cómo se produce todo esto. Bueno, podíamos ver las desigualdades, cómo han evolucionado en el mundo, pero me interesa ir directamente a Europa, ¿vale? Las causas de estas desigualdades las tenemos dentro de Europa, ¿vale? Desigualdades económicas, que las hay históricas. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido países que tradicionalmente se han destacado porque comenzaron la revolución industrial, que es el origen del mundo económico y desarrollado que tenemos hoy en día, y eso van a hacer en el Reino Unido, y obviamente pues desde ahí nace lo que va a ser la economía capitalista y que se va a desarrollar a todos los niveles en el mundo. Ya pocos países no pertenecen a ese sistema, ¿de acuerdo? Y después hay causas actuales, ¿vale? Porque ha habido regiones muy prósperas que se han ido adelantando en este desarrollo, sobre todo en innovación, ¿vale? En I más D más I, y se han convertido en las regiones más prósperas. Vemos aquí un poco este pentágono que se queda marcado en Europa, que conecta Londres con Berlín, con Milán, con París. Y bueno, son, digamos, este pequeño pentágono es la zona más productiva, ¿de acuerdo? Después hay otras áreas que también lo son, ¿vale? Que son el arco atlántico, que es importante, que engloba Portugal, España, Francia, el Reino Unido e Irlanda, y el arco mediterráneo que conecta Italia, Francia y España, ¿de acuerdo? Hay algunos más por ahí, pero bueno, son zonas muy interesantes a nivel de vista económico, aunque van a conectar regiones que después veremos su grado de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, diferencias, ya las hemos visto, esas diferencias, por un lado el Pentágono, que es la zona de máximo desarrollo, después hay otras áreas que son interesantes, ¿vale? Como el arco alpino y el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Aquí esta zona de Austria, Suiza y después Italia, Francia y España que habíamos comentado, y después hay otras regiones menos dinámicas, ¿de acuerdo? Que sobre todo las que se van a desarrollar sobre todo como zonas agrarias. Si observamos el mapa que tenemos aquí, a nuestra derecha, veremos que buena parte de la Europa del Este, ¿de acuerdo? Como no tuvo un sistema capitalista, su estructura se está montando, tampoco son países muy poblados, salvo que entremos en el área rusa, pero bueno, en principio no son zonas con una gran población, salvo Polonia, ¿de acuerdo? Y veremos que son zonas sobre todo agrarias. Si vemos Portugal y Extremadura, después aparecen ya regiones que tienen un grado de desarrollo que es en transición y las que están más desarrolladas. Como veis, la mitad norte de España en general se habla de que es desarrollada. Después, si entramos en cada una de nuestras comunidades o regiones, veremos cómo las cosas no son del todo así, ¿de acuerdo? Y Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha en España, que están en transición, y Extremadura, que pues, es de las zonas menos desarrolladas, que podemos comprobar como el grado de inversión en infraestructuras, por ejemplo, ferrocarril, carretera, etcétera, pues todavía no llega a las que tiene el resto del país y se quejan de ello, y lo hemos podido ver en la tele. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver cómo hay una Europa occidental, atlántica, que es más rica, ¿de acuerdo? En general, y como hay otras zonas más orientales o Mediterránea del Sur, ¿vale? Más pobre, o más que más pobre, con menor grado de desarrollo, según los estándares internacionales, ¿vale? Marcado sobre todo por el mundo capitalista. La política regional para corregir todo esto, porque lo que pretende la Unión Europea, ¿de acuerdo? Aunque aquí tendríamos que sacar el Reino Unido, lo que pretende la Unión Europea es igualar todos los territorios y que tengan las mismas posibilidades. Entonces se crean fondos de inversión
Y tenemos, por ejemplo, el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional o fondos FEDER, ¿vale? Que se invierte, pues bueno, para mejoras de todos los aspectos tecnológicos, económicos, medioambientales y sociales. Entonces, acceder a esos fondos FEDER permite a muchas regiones, ¿de acuerdo?, el obtener un grado de desarrollo interesante, ¿vale? Desde inversión a nivel académico o formativo, por ejemplo, a la implantación de cambios por ejemplo, en la economía de un lugar, pasar de una economía agrícola a otro tipo de economía que no dependa tanto o que se pueda desarrollar, por ejemplo, la conservación de un bosque, sin ir mucho más lejos, ¿vale? Después, el Fondo Social Europeo, ¿vale?, que se dedica sobre todo a lo que es el empleo, la formación, ¿de acuerdo?, y la administración. Y el Fondo de Cohesión, ¿vale?, que invierte para mejorar el medio ambiente, ¿de acuerdo?, y la conexión entre los diferentes países de Europa, ¿de acuerdo? Digamos que los países que no llegan, ¿vale?, a la media europea son los que reciben esta ayuda. Nosotros la hemos recibido y obviamente, pues en principio, en el momento que estamos en cabeza dentro de Europa, pues empezamos a dejar de recibirlo para potenciar otros países. ¿De acuerdo? Las desigualdades económicas y sociales en España es algo que me gustaría que leyerais. ¿De acuerdo? Porque, bueno, vamos a ver problemas sociales y desequilibrios regionales. Problemas sociales como la plena igualdad de las mujeres. Bueno, aún no está conseguido, eso es cierto. Pero también hay que decir, y nos toca, cuando nos tenemos que castigar, nos castigamos, pero cuando nos tenemos que echar flores, no podemos dejar de echarnos flores, que España, junto con Suecia, somos los países donde la representatividad de las mujeres en cargos políticos es mayor. Están en el 47 al 49% de la de los representados, o sea, están llegando a la mitad, mientras que el resto de países no. Estamos hablando de que se quedan detrás países en principio con unas economías mucho más saneadas, pero bueno, eso no aparece. ¿El paro es un problema grave? Pues sí, es un problema grave y eso sí que nos afecta porque detrás de Grecia nosotros vamos casi a la cabeza, ¿de acuerdo? Y obviamente es la falta de inversiones y de futuro lo que no permite que el grado de desarrollo crezca, ni que la economía obviamente se movilice como debe, ¿de acuerdo? Y por último, el riesgo de pobreza y de exclusión social, ¿de acuerdo?, que desde el 2008 ha aumentado mucho y donde se puso en evidencia que había cierta infraestructura que fallaba y donde tenemos riesgo, ¿vale?, de que se vuelva a repetir. Hoy, por ejemplo, con la pandemia y con la situación económica que podemos heredar después de ella, se va a poner en evidencia si tenemos una estructura suficientemente fuerte como para encararlo. ¿De acuerdo? Después, los desequilibrios regionales, pues obviamente por Producto Interior Bruto, por persona, por habitante, por la cantidad de gente que vive en cada una de nuestras comunidades. Pues obviamente no es lo mismo el peso de una comunidad como La Rioja por población a la que tiene, por ejemplo, Andalucía o Cataluña o Madrid. Pues obviamente ese peso y la industria alojada después en cada una de estas comunidades también incide, ¿vale? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Vale? Bueno, porque históricamente hemos ido desarrollando aspectos allí donde nos era más favorable para el crecimiento del país. Hoy en día, con la descentralización política, pues lo que ha tendido es que esto abunde más a unas comunidades que a otras, ¿de acuerdo? Y se constituyan unas regiones como mucho más dinámicas, ¿vale? Y otras, pues mucho menos dinámicas, porque se han especializado en algo que ha entrado en crisis o que tiene una competencia con el exterior suficientemente fuerte como para no permitir que se recupere. Para todo esto, para solucionar todo esto,
pues bueno, hay unos fondos de compensación interterritorial que están montados por el gobierno y que, bueno, son ayudas, ¿de acuerdo?, para permitir la inversión en determinadas zonas y que se mejoren, por ejemplo, pues, simplemente el hecho de las cargas impositivas sean menores o facilitar durante determinado tiempo las inversiones en determinadas zonas y de esa manera, más los fondos de ayuda de la Unión Europea para el desarrollo de la política regional, conseguir equiparar unas zonas a otras. Y con esto, pese a que aquí hay retos pendientes del subdesarrollo que nos está hablando un poco de los problemas que hay, de lo que siguen existiendo, ¿de acuerdo? Aquí terminamos el tema y con esto hemos terminado el libro. Señores, que tengan muy buen verano, ¿de acuerdo? Adiós.